Hoy quiero que me escuches con atención, porque lo que voy a decirte puede cambiar no solo la manera en que hablas, sino también la manera en que vives. Prometo que si llegas hasta el final de este mensaje, descubrirás un principio escondido en la palabra de Dios que puede transformar tus relaciones, tus pensamientos y hasta tu destino. Lo que parece tan simple como las palabras que salen de tu boca en realidad tiene el poder de edificar o de destruir, de abrir puertas o de cerrarlas, de bendecir o de maldecir. Y hoy quiero llevarte a un viaje donde entenderás que cambiar tu lenguaje no es solo cuestión de educación o de disciplina. Es una cuestión de vida espiritual, de alinearte con lo que Dios dice de ti y dejar de repetir lo que el mundo, el enemigo o incluso tus propios pensamientos negativos han querido implantar en tu corazón. Déjame comenzar con algo que quizá ya sabes, pero que a veces olvidamos. Las palabras tienen poder. En Proverbios 18:21, la Escritura dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada palabra que pronuncias es como una semilla que siembras, y esas semillas producen fruto. Si siembras palabras de vida, recogerás vida. Si siembras palabras de muerte, recogerás muerte. No es un juego, no es un decir exagerado. Es un principio espiritual establecido por Dios. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué tipo de palabras estás sembrando en tu día a día? ¿Qué es lo primero que dices al despertar? ¿Qué dices cuando enfrentas un problema? ¿Qué dices sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu futuro? Tal vez ni siquiera eres consciente, pero muchas veces repites frases de derrota, de frustración, de miedo. Dices cosas como: yo no puedo, nada me sale bien, nunca voy a cambiar, siempre me pasa lo mismo, soy un fracaso. Y esas frases, aunque parezcan simples expresiones, están marcando el rumbo de tu vida. Estás decretando derrota sobre ti mismo. Pero Dios no quiere que sigas así. Él quiere enseñarte a cambiar tu lenguaje, porque al cambiar tu lenguaje cambiarás tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. Jesús dijo en Mateo 12:36-37, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». Esto es fuerte. Jesús está diciendo que las palabras no son cosas vacías, no son sonidos que se pierden en el aire. Tienen un peso eterno. Con tus palabras puedes ser justificado y con tus palabras puedes ser condenado. Entonces, ¿cómo no darle importancia a lo que hablamos? ¿Cómo no detenernos a reflexionar en el lenguaje que estamos usando? Quiero que entiendas algo más profundo. Lo que hablas está conectado directamente con lo que crees. Jesús lo explicó claramente en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de tu boca es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Si hablas derrota es porque en tu corazón hay incredulidad. Si hablas miedo es porque en tu corazón hay temor. Si hablas resentimiento es porque en tu corazón hay falta de perdón. Pero si hablas fe es porque en tu corazón hay confianza en Dios. Si hablas amor es porque en tu corazón hay gracia. Entonces no se trata solo de callarte o de repetir frases bonitas como si fueran fórmulas mágicas. Se trata de permitir que Dios transforme tu corazón para que lo que salga de tu boca sea vida y no muerte. Ahora quiero llevarte a una reflexión. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? Génesis 1 nos dice: «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz». Dios creó todo con su palabra. Él habló, y lo que no existía comenzó a existir. Y aquí está lo impactante. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que en nosotros también hay un poder creativo a través de nuestras palabras. Claro, no tenemos el poder absoluto de Dios, pero sí tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestras relaciones, a través de lo que hablamos. Tus palabras pueden construir un hogar lleno de paz o un hogar lleno de pleitos. Tus palabras pueden levantar a un hijo con ánimo o hundirlo en complejos. Tus palabras pueden inspirar a alguien a seguir luchando o terminar de destruirlo. Por eso es tan importante aprender a cambiar nuestro lenguaje. Tal vez te estás preguntando: ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo dejar de hablar negatividad si es lo que siempre he hecho? Y aquí quiero prometerte algo. En este mensaje no solo te voy a decir que cambies tu lenguaje, te voy a mostrar cómo hacerlo, qué pasos prácticos puedes seguir y qué herramientas te da Dios en su palabra para lograrlo. Si te quedas hasta el final, tendrás claridad y fuerzas para comenzar un cambio que bendecirá cada área de tu vida. Pero primero déjame mostrarte un ejemplo bíblico de lo que significa cambiar el lenguaje. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel en el desierto? Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Habían visto milagros impresionantes, las plagas,
la apertura del Mar Rojo, el maná del cielo. Sin embargo, cuando llegaron cerca de la tierra prometida y enviaron a los 12 espías a reconocerla, la mayoría regresó con un lenguaje de derrota. Números 13, 31, 33 dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mira el lenguaje que usaron: no podremos, son más fuertes, somos como langostas. Ese lenguaje de incredulidad contaminó a todo el pueblo y como resultado pasaron 40 años vagando en el desierto. No fue que Dios no pudiera darles la victoria, fue que ellos mismos se condenaron con su lenguaje. Pero había 2 hombres, Josué y Caleb, que tenían un lenguaje diferente. Ellos dijeron en Números 14, 7, 9: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué contraste tan poderoso! Mientras 10 hombres hablaban derrota, 2 hombres hablaban fe. Mientras unos decían, no podemos, ellos decían, con nosotros está Jehová. Y esos 2, Josué y Caleb, fueron los únicos de toda esa generación que entraron a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Tu lenguaje puede abrirte las puertas de la promesa o puede cerrártelas. Tu lenguaje puede determinar si verás cumplidas las promesas de Dios o si te quedarás en el desierto de la frustración. Hoy quiero invitarte a examinar tu lenguaje. ¿Con quién te identificas más? ¿Con los 10 espías que hablaron derrota o con Josué y Caleb que hablaron fe? Y no estoy hablando de negar la realidad. Ellos no negaron que había gigantes ni que la tierra era difícil. Lo que hicieron fue ver la realidad desde la perspectiva de Dios. El cambio de lenguaje no se trata de decir cosas ilusorias, sino de alinear tus palabras con la verdad de Dios, que es más grande que cualquier circunstancia. Tal vez en tu vida también hay gigantes. Gigantes de deudas, de problemas familiares, de enfermedad, de inseguridad. Y quizá lo primero que te viene a la mente es hablar derrota, decir no puedo, esto nunca va a cambiar, es imposible. Pero hoy Dios te está llamando a cambiar tu lenguaje, a empezar a declarar que con Él todo es posible. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota bien, no dice que puedes todo por tus propias fuerzas, sino en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Cuando tu lenguaje se alinea con esta verdad, tu corazón comienza a llenarse de fe y tu realidad empieza a transformarse. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si cada vez que enfrentas un problema, en lugar de decir no puedo, comienzas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué pasaría si en lugar de repetir nunca voy a salir de esto, comienzas a declarar Jehová es mi pastor, nada me faltará, como dice el Salmo 23:1? Tus palabras comenzarían a cambiar tu mentalidad, y tu mentalidad abriría espacio para que la fe obre en ti. El enemigo lo sabe, y por eso siempre quiere poner en tu boca palabras de duda, de queja, de murmuración. Él quiere contaminar tu lenguaje porque sabe que de esa manera contamina tu fe. ¿Recuerdas cómo en el desierto el pueblo de Israel murmuraba constantemente? Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, nos has traído aquí para morir. Ese lenguaje de queja hizo que Dios se entristeciera y que muchos no alcanzaran la promesa. La murmuración nunca construye, siempre destruye. Pero el lenguaje de gratitud y de fe abre puertas y trae bendición. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es un principio clave. Dios quiere que tu boca sea un canal de edificación, no de destrucción. Que cuando hables tus palabras no hieran sino sanen, no derriben sino levanten, no desanimen sino animen. Piensa en esto. ¿Cuántas veces con un comentario duro, con un chisme, con una crítica hemos destruido a alguien? Y lo triste es que a veces ni nos damos cuenta. Pero la palabra nos llama a ser intencionales, a escoger cuidadosamente lo que decimos. Santiago 3 compara la lengua con un pequeño timón que dirige un gran barco, o con un fuego pequeño que incendia un gran bosque. Dice en Santiago 3, 5, 6: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es muy fuerte. La lengua puede ser un instrumento de bendición, pero también puede ser un arma de destrucción. ¿Cuántas familias se han dividido por palabras maldichas? ¿Cuántas amistades se han roto? ¿Cuántos matrimonios se han deteriorado porque en lugar de palabras de amor, de respeto y de afirmación, se lanzaron palabras de desprecio, de insulto, de humillación? Pero aquí viene la buena noticia. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar nuestro lenguaje. No se trata solo de hacer un esfuerzo humano por hablar bonito. Se trata de rendir nuestra boca a Dios, de permitir que sea Él quien purifique nuestro corazón para que lo que salga de nuestros labios sea conforme a su voluntad. Isaías tuvo una visión en la que vio al Señor sentado en su trono, y su reacción fue decir: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Envió un ángel con un carbón encendido y tocó sus labios diciendo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Isaías 6:7. Esto nos muestra que solo Dios puede purificar nuestro lenguaje, limpiando nuestro corazón y perdonando nuestro pecado. Por eso quiero animarte a hacer esta oración en lo profundo de tu ser. Señor, pon guarda en mi boca, guarda la puerta de mis labios, como dice el Salmo 141:3. Pídele a Dios que te ayude a ser consciente de tus palabras, que cada vez que quieras hablar algo negativo, destructivo o fuera de lugar, el Espíritu Santo te redarguya y te haga detenerte. Y poco a poco verás cómo tu lenguaje comienza a transformarse. Quizás ahora mismo estés pensando: «Pero yo tengo un carácter fuerte y a veces no puedo controlarme». Déjame decirte que no estás solo. Todos luchamos con esto en alguna medida. Pedro, el discípulo de Jesús, era impulsivo y muchas veces hablaba sin pensar. Incluso llegó a negar a Jesús con sus palabras. Sin embargo, después de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, su boca fue transformada. De ser alguien que hablaba negación, pasó a ser alguien que predicaba con valentía, y sus palabras llevaron a miles a la salvación. Si Dios pudo transformar la boca de Pedro, también puede transformar la tuya. Ahora quiero llevarte a un aspecto práctico. Cambiar tu lenguaje significa aprender a reemplazar lo negativo por lo positivo, lo destructivo por lo edificante, lo que desanima por lo que inspira. Y no hablo de un positivismo vacío, sino de basar tus palabras en la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando venga a tu mente decir «estoy solo», en lugar de eso declara Hebreos 13:5. «No te desampararé, ni te dejaré». Cuando sientas ganas de decir «no tengo fuerzas», di Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando quieras decir «tengo miedo», declara Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este cambio no es automático, pero mientras más practiques, más natural se volverá. Tu mente comenzará a ser renovada, tus pensamientos a transformarse y tu boca empezará a alinearse con la palabra de Dios. Recuerda Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar tu mente es clave para cambiar tu lenguaje, porque lo que piensas es lo que finalmente hablas. Además, cambiar tu lenguaje también impacta a las personas que te rodean. Imagina que eres padre o madre y en lugar de decirle a tu hijo «eres un inútil, nunca haces nada bien», le dices «sé que puedes hacerlo mejor, confío en ti, Dios tiene un gran propósito para tu vida». ¿Cuál crees que será el resultado? Lo primero destruye su autoestima, lo segundo la fortalece. Y esa diferencia está en tus palabras. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Un esposo que constantemente dice «eres una carga, nunca estás a la altura», está matando poco a poco el corazón de su esposa. Pero si en lugar de eso dice «eres mi bendición, gracias por caminar conmigo», esas palabras nutren el amor. Nunca subestimes el poder de tus palabras en la vida de otros. Por eso el cambio de lenguaje no es solo para ti, sino también para los que te rodean. Dios quiere que seas un canal de bendición, alguien que cuando abre la boca trae vida, esperanza, fe y amor. Filipenses 4:8 nos da un filtro maravilloso para nuestras palabras. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo añadiría, en esto hablad. Quiero que pienses en el impacto de las palabras en tu propia vida. Tal vez en tu infancia escuchaste constantemente frases como, no sirves para nada, nunca vas a lograrlo, eres un problema, y esas palabras se quedaron grabadas en tu corazón como marcas profundas. A lo mejor hoy, sin darte cuenta, esas voces todavía resuenan dentro de ti y determinan la manera en que piensas y hablas. Pero escucha bien lo que voy a decirte. La voz de Dios es más poderosa que cualquier palabra de maldición que alguien haya lanzado sobre ti. Y si hoy decides cambiar tu lenguaje y empezar a repetir lo que Dios dice de ti, esas cadenas se romperán. La Biblia está llena de declaraciones de identidad que puedes tomar para ti. Por ejemplo, en Juan 1:12 dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Eso significa que no eres un fracasado, no eres un error, no eres una casualidad. Eres hijo de Dios. Y si eres hijo, tienes herencia, tienes propósito, tienes valor. ¿Por qué seguir repitiendo palabras de derrota si el Padre Celestial ya te llamó hijo amado? Mira lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay un lenguaje completamente distinto al que el mundo quiere imponerte. El mundo dice, no vales nada, pero Dios dice, eres linaje escogido. El mundo dice, nunca vas a cambiar, pero Dios dice, te he llamado a anunciar mis virtudes. El mundo dice, estás en tinieblas, pero Dios dice, te he llevado a mi luz admirable. Cuando comienzas a hablar lo que la palabra dice, tu vida se alinea con la verdad de Dios. Eso es cambiar tu lenguaje. No se trata de negar tu realidad, sino de proclamar la verdad eterna de lo que Dios ya declaró sobre ti. Recuerda lo que dice Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Mira que no dice, espere a sentirse fuerte para declararlo. No, dice, diga el débil, fuerte soy. Aunque te sientas débil, aunque te sientas incapaz, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, abre tu boca y declara lo que Dios dice. Y poco a poco, lo que hablas se convertirá en tu realidad. Permíteme contarte algo más. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso sobre el poder de las palabras. En Marcos 11:23 dijo, «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Observa bien, Jesús no dijo cualquiera que piense, sino cualquiera que dijere. Tus palabras son las que tienen poder para mover montañas cuando están respaldadas por la fe. Muchos oran en silencio, pero luego con sus palabras contradicen lo que oraron. Piden a Dios un milagro, pero después dicen, seguro no va a pasar. Y ahí mismo están cancelando con sus labios lo que pidieron con su corazón. Por eso es tan importante aprender a alinear tus palabras con tu fe. El apóstol Pablo también lo entendía muy bien. En 2 Corintios 4:13 escribió, «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos». La fe no solo se guarda en el corazón, la fe se habla. Y cuando hablas fe, el mundo espiritual se activa a tu favor. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu vida, los ángeles se mueven, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Ahora quiero darte algunos ejemplos prácticos de cómo puedes cambiar tu lenguaje día a día. Si estás acostumbrado a decir, estoy enfermo, cambia tu lenguaje y di, por las llagas de Cristo he sido sanado. Isaías 53:5. Si sueles decir, tengo miedo, cambia tu lenguaje y di, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Si repites, nunca voy a prosperar, cambia tu lenguaje y declara, Jehová engrandecerá aún más a vosotros y a vuestros hijos. Salmo 115:14. Cada vez que hables, hazlo alineado a la palabra de Dios, porque esa palabra es vida, es verdad, es poder. El cambio no será automático, pero si eres constante verás resultados. Imagina un árbol. Si cada día riegas el árbol con palabras de vida, tarde o temprano dará fruto abundante. Pero si lo riegas con palabras de muerte, se marchitará. Tu vida es igual. Tus palabras son el agua que alimenta tu futuro. ¿Qué clase de fruto quieres ver? También es importante hablar del silencio. A veces cambiar tu lenguaje significa aprender a callar. Proverbios 17:28 dice, «Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido». No siempre es necesario responder, no siempre es sabio hablar. Muchas discusiones podrían evitarse si aprendiéramos a callar en el momento oportuno.
Jesús mismo, cuando fue acusado falsamente, no respondió palabra. Guardó silencio porque sabía que su Padre lo defendería. Aprender a callar también es parte de cambiar tu lenguaje. Ahora, quiero que pienses en la atmósfera que crean tus palabras. Tus palabras no solo afectan lo que está dentro de ti, sino también lo que está alrededor de ti. Una persona que constantemente habla queja, pesimismo y crítica crea un ambiente pesado, lleno de desánimo. Pero alguien que habla gratitud, fe y ánimo genera una atmósfera de esperanza, de gozo, de paz. ¿Qué atmósfera estás creando en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia? Tú decides con tu lenguaje si generas vida o muerte en tu entorno. Quiero darte otro ejemplo bíblico poderoso. El profeta Ezequiel fue llevado por Dios a un valle lleno de huesos secos. Dios le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. ¿Te das cuenta? Dios pudo haber hablado directamente, pero le pidió a Ezequiel que profetizara, que hablara vida sobre esos huesos. Y cuando lo hizo, los huesos comenzaron a unirse, a llenarse de tendones, carne y piel, hasta que se levantó un ejército en gran manera grande. Ese pasaje nos enseña que nuestras palabras, cuando se alinean con la palabra de Dios, tienen poder para dar vida a lo que está muerto. ¿Qué áreas de tu vida hoy parecen un valle de huesos secos? ¿Tu matrimonio? ¿Tus sueños? ¿Tu fe? Empieza a profetizar, empieza a hablar vida en el nombre de Jesús. Quiero animarte también a que cuides tu lenguaje en los momentos de dolor, porque es en esos momentos donde más fácilmente podemos caer en quejas o palabras de desesperanza. Mira el ejemplo de Job. Cuando perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud, su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué impresionante! A pesar de su dolor, Job cuidó sus palabras. Y eso hizo que al final Dios lo restaurara y lo bendijera al doble. Cuando atravieses pruebas, pide a Dios la gracia para que tu boca no sea instrumento del enemigo, sino un canal de fe y de esperanza. Aunque duela, aunque no entiendas, mantén un lenguaje de confianza en Dios. Recuerda las palabras de Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el lenguaje que agrada a Dios, el lenguaje que abre camino para la victoria. Amado, quiero insistir en esto. Tus palabras no son pequeñas, no son insignificantes. Cada vez que hablas, estás decretando vida o muerte. Estás construyendo o destruyendo. Estás acercándote a la promesa o alejándote de ella. Y Dios hoy te está diciendo, cambia tu lenguaje. Porque al cambiar tu lenguaje, cambiarás tu vida. Quizás ahora mismo estás luchando con pensamientos de derrota. Tal vez tu lenguaje se ha vuelto un reflejo de lo que sientes y no de lo que crees. Pero quiero recordarte algo. La fe no se basa en sentimientos, se basa en la palabra de Dios. Y esa palabra es firme, es eterna, es verdad. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Si Dios mismo garantiza que su palabra no vuelve vacía, entonces cuando tú la declaras con fe, tampoco será en vano. Cada palabra de fe que pronuncias tiene un efecto. Aunque no lo veas de inmediato, está obrando en el mundo espiritual. Imagina que cada declaración de fe es como una semilla. No todas germinan al instante. Algunas necesitan tiempo, riego, cuidado. Pero si sigues sembrando, un día verás el fruto. Y cuando lo veas, sabrás que valió la pena cuidar tu lenguaje. Por eso, aunque al principio te cueste, aunque a veces sientas que estás repitiendo sin resultados, no te detengas, persevera. Habla vida una y otra vez, hasta que veas el milagro de Dios manifestado. Quiero cerrar este mensaje llevándote al mayor ejemplo de todos, Jesús. Cuando fue tentado por el diablo en el desierto, respondió siempre con la palabra de Dios. A cada mentira, a cada engaño respondió con un escrito está. Ese fue su lenguaje. No habló desde el miedo, no habló desde la desesperación, sino desde la verdad eterna. Y esa verdad le dio la victoria. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó usar la palabra en sus labios, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Hoy quiero que tomes una decisión. Decide cambiar tu lenguaje. Decide dejar atrás las palabras de derrota, de queja, de miedo y empieza a hablar fe, esperanza, vida y verdad.
Decide declarar lo que Dios dice y no lo que el enemigo susurra. Decide alinear tu boca con el cielo, porque cuando lo hagas tu vida empezará a alinearse también. Si haces esto verás cómo tu atmósfera cambia, cómo tu mente se renueva, cómo tu corazón se fortalece. Verás cómo tu familia comienza a recibir vida a través de tus palabras, cómo tus relaciones mejoran, cómo tu fe se incrementa. Y lo más importante, estarás honrando a Dios con tu boca, porque estarás usando tus labios para bendecir y no para maldecir, para edificar y no para destruir. Así que te dejo este desafío. Que a partir de hoy cada palabra que salga de tu boca sea un reflejo de la vida de Cristo en ti. Que cuando hables la gente pueda sentir la gracia, el amor y la fe que hay en tu corazón. Que tus palabras sean semillas de vida que produzcan fruto abundante en tu vida y en la de quienes te rodean. Y nunca olvides lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú decides qué tipo de fruto quieres comer. Escoge la vida. Escoge cambiar tu lenguaje.